A continuación escucharemos una clase sobre el verso 10 del Sri Upanishad dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada en mayo de 1970 en Los Ángeles. The wise have explained to us that one result is derived from the culture of knowledge, and it is said that a different result is obtained from the culture of Nissan. El verso que hemos leído nos explica que se obtiene un resultado del cultivo del conocimiento y un resultado distinto del cultivo de la nesciencia. So, yesterday we have explained to some extent what is the culture of Nissan and what is the culture of knowledge. Ayer explicábamos en cierta medida qué es el cultivo de la nesciencia y qué es el cultivo del conocimiento. Culture of knowledge means spiritual knowledge. Cultivo del conocimiento significa conocimiento espiritual. That is real knowledge. Ese es el verdadero conocimiento. And advancement of knowledge for comforts or to protect this material body. Y el progreso del conocimiento destinado a obtener comodidades o a proteger el cuerpo material, That is the culture of Nissan. Es el cultivo de la nesciencia. Because however you may try to protect this body, Porque por mucho que te esfuerces por proteger este cuerpo, its natural course will take place. el cuerpo seguirá su curso natural. What is that? ¿Y cuál es? Janma mrityu jara vyadhi. Janma mrityu jara vyadhi. You cannot release this body from repeated birth and death, and while manifested disease and old age. Tú no puedes liberar al cuerpo del ciclo de nacimientos y muertos y de las enfermedades y de la vejez. The people are very much busy for culturing knowledge of this body. La gente está muy empeñada en cultivar conocimiento acerca de este cuerpo. Although they are seeing every moment that this body is decaying. Aunque a cada instante ven que este cuerpo se deteriora. The death of the body was registered when it was born. El momento de la muerte de este cuerpo se fijó ya en el momento en que nació. That's a fact. Es así. So you cannot stop the natural course of this body. De modo que no podéis detener el curso natural del cuerpo. You must meet the process of the body, Tenéis que afrontar el proceso del cuerpo, the birth, death, old age and disease. el nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. So Bhagavad says therefore, Por consiguiente, el Bhagavatam dice, Yasatma buddhi kunapi dhatuki. Yasatma buddhi kunape tridatuke. This body is made of three primary elements. Este cuerpo está hecho primordialmente de tres elementos: Mucus, bile and air. moco, bilis y aire. That is the Vedic version and Ayurvedic treatment. Ese es el testimonio védico y la definición, la afirmación que dan los Vedas.
this body is a bag of mucus, bile and air. Este cuerpo es una bolsa, un saco de mucosidades, bilis y aire. In old age, the air circulation becomes disturbed. En la vejez, la circulación del aire se ve dificultada. Therefore, old man becomes rheumatic, so many bodily ailments. Por eso los viejos son reumáticos y contraen tantas enfermedades en su cuerpo. So, Bhagavad says, one who has accepted this combination of bile, mucus and air, El Bhagavatam entonces dice que aquel que considera esta combinación de bilis, mucosidad y aire, self, su propio ser, he is an ass. es un asno. Actually, this is the fact. Y así es en realidad. If we accept this combination of bile, mucus and air, Si aceptamos esta combinación de bilis, mucosidad y aire, as myself, como si fuese nuestro propio ser, so intelligent person, very great philosopher, very great scientist, does it mean that he is a combination of bile, mucus and air? grandes filósofos, grandes pensadores y científicos, significa que es una combinación de bilis, moco y aire? No. No, This is the mistake. ese es el error. He is different from this bile, Es diferente de la bilis, mucus, del moco Yeah. y del aire. his soul. And according to his karma, he is exhibiting, manifesting his talent. Él, en función o de conformidad con su karma, está manifestando sus talentos, ese científico. So they do not understand this karma, Pero ellos no entienden este karma, the law of karma. no entienden la ley del karma. Why you find so many different personalities? ¿Por qué encontráis tantas personalidades distintas? If it is a combination of bile, mucus and air, Si es una combinación de bilis, moco y aire, why they are not similar? ¿por qué no somos todos iguales? So they do not cultivate this knowledge. Ellos no cultivan este conocimiento. Why there are dissimilarity? One man is born millionaire. Another man is born, he cannot even have full meals twice a day. En todas partes encontramos esta similaridad. Una persona puede ser millonaria, mientras que otra no es capaz ni siquiera de pagarse 2 comidas al día, Although he is struggling very hard. aunque trabaja todo el día. Why this ¿Por qué? discrimination? ¿Por qué esa diferencia? Why one is put into such favorable condition, why the other is not? ¿Por qué uno se ve situado en una posición cómoda y favorable mientras el otro no? So there is law of karma, Es la ley del karma, the individuality. la individualidad. So this is knowledge. Y eso es conocimiento. Therefore, in the Upanishad says Por eso el Isopanishad dice that anyat evahu vidyaya, Anyat evahu vidyaya, anyat ahu avidyaya. Anyadahut avidyaya. Those who are in ignorance, they are cultivating a different type of advancement of knowledge. Aquellos que viven sumidos en la ignorancia cultivan un tipo distinto de conocimiento. And those who are actually in knowledge,
they are cultivating in a different way. Mientras que quienes poseen verdadero conocimiento cultivan el conocimiento, un conocimiento diverso. Ordinary people, they do not like our activities. A la gente corriente no le gustan nuestras actividades. Krishna consciousness. La conciencia de Krishna. They are surprised. Se sorprenden. The Gargamuni was telling me yesterday evening Gargamuni ayer noche me decía that people ask, oh, why do you get so much money? que la gente le pregunta, ¿y de dónde sacáis tanto dinero? You are purchasing so many cars Estáis comprando tantos coches and big church property y grandes propiedades and maintaining 50, 60 men daily and y mantenéis cada día 50 o 60 personas enjoying. What is this? y os lo pasáis bien. ¿Qué es eso? So they are surprised. Están sorprendidos. And we are surprised why these rascals are working so hard Y a nosotros nos sorprende que esos sinvergüenzas trabajen tanto for filling the belly. simplemente para llenarse la barriga. So Bhagavad Gita said, Janisa sarvabhutanam tasmin jagrati sangyam. Este verso de la Bhagavad Gita dice We are seeing that these people are sleeping. que nosotros vemos que estas personas duermen And they are saying, we are wasting our time. y ellos ven que nosotros perdemos el tiempo. This is opposite view. Son visiones opuestas. Why? ¿Por qué? Because their line of action is different, our line of action is different. Porque seguimos líneas de acción distintas. Now it is to be decided by an intelligent man Ahora la persona inteligente tiene que decidir whose actions are actually right. qué acciones son las correctas, de cuáles de estos dos grupos sigue la línea correcta de acción. These things are very nicely discussed in Vedic literature. Estos son cosas que se explican muy bien en las escrituras védicas. There is another, just like this is Ishopanishad. Hay otros, por ejemplo, este es el Sri Isopanishad. Similarly, there is another Upanishad, Garga Hay otros Upanishads del mismo modo, el Garga Upanishad. Upanishad. That is the talk between husband and wife, very learned. The husband is Es una conversación entre marido y mujer. Los dos son muy cultos. El marido dice, teaching the wife, el marido está enseñando a su mujer. Etat vidityaja priyati saiva brahmana gargi. Etat avidityaja priyati saiva kripana. This real culture of knowledge, one who everyone takes birth and everyone will die. Este verdadero cultivo del conocimiento, porque todo el mundo nace y todo el mundo muere. There is no difference of opinion about it. We say, No hay diferencia de opinión al respecto. die, they shall die. Todos morimos. They can say that you are thinking of birth, death, old age and disease. Ellos pueden decir que vosotros pensáis en el nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. So, do you mean to say that because you are cultivating Krishna consciousness knowledge, you will be free from these four principles of nature, onslaught? ¿Queréis decir que como vosotros cultiváis esa conciencia de Krishna, estáis libres de esos 4 principios de los sufrimientos de la naturaleza? No, No, that is not the fact. no es así. The fact is, the Garga Upanishad says, La realidad es que, como dice el Garga Upanishad, Etat vidityaja prayat, etat vidityaya prayati. one who quits his body after knowing what he is.
La verdad es que aquel que abandona el cuerpo, habiendo comprendido, habiendo entendido quién es él, Saeva Brahman. Saeva He is Brahmana. Brahman. Esa persona es un brahmana. Brahmin, we are offering you the sacred thread. Why? Brahmana, nosotros os ofrecemos el cordón sagrado. ¿Por qué? Just you try to understand what is the mystery of life. Simplemente para que tratéis de entender cuál es el misterio de la vida. That is Brahman. Eso es brahmana. Vijanataha, Vijanataha. we have read in this verse, Vijanataha. Hemos leído en este verso Vijanataha. One who quits this body after knowing things as they are. Aquel que abandona el cuerpo conociendo las cosas tal como son, He is Brahman. es brahmana. And etat avidityaja prayati, and one who quits this body without knowing the mystery of life. Mientras que aquel que abandona el cuerpo sin conocer el misterio de la vida He is a kripana. es un kripana. Kripana means miser. Kripana significa avaro. Just like if you get $1 million Es como si tenéis $1.000.000 and you could not utilize it. y no podéis gastarlos. Simply you see that, oh, I have got this bank balance. Simplemente los contempláis. Oh, qué cuenta corriente tengo. You are happy simply by seeing it. Sois felices solo con verlos. Then you are kripana. Entonces sois kripana. You do not know how to utilize. No sabéis cómo utilizarlos. And one who has got $1 million and utilizing it and making millions and millions of dollars. Mientras que otro que tiene una cierta cantidad de dólares y los utiliza y genera con ellos millones y millones de dólares, Is intelligent. él es más inteligente. Similarly, this body is invaluable. Del mismo modo, este cuerpo tiene un valor extraordinario. One who is utilizing it for culture of spiritual knowledge, Aquel que lo utiliza para cultivar el conocimiento espiritual he is Brahman. es brahmana. That is the difference between Brahmana and Kripana. Esa es la diferencia entre brahmana y kripana. And one who is utilizing this body like cats and dogs for sense gratification, Mientras que aquel que utiliza el cuerpo como los perros y los gatos para complacer los sentidos he is miser. es un avaro. He does not know how to utilize $1 million. No sabe cómo utilizar su $1.000.000. But everyone does not know. But it is the duty of the father, duty of the state, duty of the teacher to educate. Nadie sabe cómo utilizarlo, pero es deber del padre, es deber del Estado, es deber de los maestros enseñar a la gente cómo utilizarlo, From the very beginning. desde el mismo comienzo de la vida. The Bhagavad says that one should not become a father, one should not become a mother, one should not become a teacher, one should not become a king unless they are able to elevate their dependence to this spiritual knowledge which can save him from repeated birth and death. El Bhagavatam dice que nadie debe ser padre, nadie debe ser madre, nadie debe ser maestro, nadie debe ser rey, si no es capaz de liberar a sus súbditos, a quienes dependen de él, dándoles este conocimiento acerca de cómo evitar la repetición del nacimiento y la muerte. So this verse is very important. De modo que este verso es muy importante. Anya evahur vidyaya. Anya ebahur vidyaya. Anyatahur avidyaya. Anyatahur avidyaya. Iti susma dhiranam janastad vitakashire.
here is one word, it is susruma. Aquí hay una palabra, susruma. Susruma means heart. Susruma significa escuchado, oído. What meaning is there? Ese es el significado de la palabra. It is heard. Hemos escuchado o hemos oído. In the Vedic disciplic succession, En la sucesión discipular védica it is never said it is experienced. nunca se dice que se ha percibido o que hemos percibido. That is a secret of Vedic understanding. Ese es el secreto de la comprensión védica. No student will, just like in the material world, Ningún estudiante sugeriría, no es como en el mundo material, they are engaged in research work. que se dedican a labores de investigación. They are trying to find out what is the absolute truth or Tratan de encontrar qué es la verdad absoluta o in this material world, just like people are now engaged in researching la gente en el mundo material ahora se dedica a investigar what is there in the moon planet. qué hay en la luna, en ese planeta. So, this is material policy, Esa es una práctica o una actitud material. to try to understand things by his own experience. Tratar de entender las cosas mediante nuestra propia experiencia. Pratyaksha, Direct experimental knowledge. conocimiento experimental directo. The Vedic understanding is different. La comprensión védica es distinta. It is Shruti. Es Shruti. Shruti means to hear Shruti significa escuchar. from authoritative source. Escuchar de fuentes autorizadas. That is real knowledge. Ese es el verdadero conocimiento. Just like I have given many times this example, Es como el ejemplo que os he dado tantas veces, that if you want to know your father que si quieres conocer a tu padre, by experimental knowledge, si quieres saber quién es tu padre mediante el conocimiento experimental, is it possible? ¿es posible acaso? Not possible. No es posible. Then, how to know my father? Entonces, ¿cómo conocer a mi padre? By hearing Escuchando. from the authority mother. That's Escuchando de labios de la madre autorizada. simple thing. Es algo muy sencillo. Similarly, things which are beyond our experimental knowledge, Del mismo modo, las cosas que están más allá de nuestro conocimiento experimental, you should not try to understand by your imperfect senses. no debemos tratar de entenderlas mediante nuestros sentidos imperfectos. That's not possible. No es posible. If you cannot know your material father by experimental knowledge, Si mediante ese conocimiento experimental no puedes saber quién es tu padre material, how you can know the Supreme Father by ¿cómo vas a conocer al Padre Supremo experimental knowledge? mediante el conocimiento experimental? The original father, El Padre original. the father of the father is born, Sachin father, and the original father is Krishna. El Padre del Padre del Padre del Padre del Padre, y el Padre original es Krishna. So if you cannot understand your material father, the next generation,
Si tú no puedes entender, no puedes saber quién es tu padre material, la siguiente generación, la generación que te ha precedido, by experimental knowledge, mediante el conocimiento experimental, how you can know God or Krishna by experimental knowledge? ¿cómo vas a conocer a Dios, a Krishna, mediante ese conocimiento experimental? Can you answer this? Anyone? ¿Alguien puede responderme a esto? The people are searching what is God. La gente está buscando a Dios, está investigando quién es Dios. And searching, and they fail. Buscan y buscan y buscan, pero no consiguen. They say there is no God. I am God. Dicen que Dios no existe, que Dios soy yo. Finished. Y se acabó. This is not possible. Here it is. No es posible. There, it is Susuma. This El verso dice, iti susruma, is very knowledge. este conocimiento que se escucha. Susuma, where from? Susruma, ¿de quién se escucha? Susuma. From the storekeeper? No. ¿Hay que escuchar de labios del tendero? No. Dhiranam. Dhiranam. Susuma iti susuma dhiranam. Susruma iti susruma dhiranam. What is dhiranam? From the sober sect. Dhiranam, ¿qué es Dhiranam? Dhiranam es de la persona sobria, sensata, Not this fanatic sect, no del grupo fanático, but the sober sect, dhira. sino de la persona sobria, Dhira. Dhira means whose senses are not agitated. Dhira significa aquel cuyos sentidos no se agitan By material influence, debido a la influencia material. or Swami or Goswami, is Los que son Swami o Goswami, called dhira. esas personas son Dhira. There are different kinds of agitation. Hay distintos tipos de agitación. The first agitating agent is the mind. El primer agente de agitación es la mente. Then another agitating agent is this tongue. Otro agente de agitación es la lengua. Another agitating agent is our speaking power. Otro agente de agitación es nuestro habla. Vacha vega, krodha vega. Then Vacho vegam, kroda vegam. another agitation is when you become angry. Otra forma de agitación es cuando nos enfadamos, cuando nos ponemos furiosos. When you become angry, we forget. Cuando nos enfadamos, olvidamos. We do any nonsense Hacemos cualquier tontería, due to the agitation debido a esa agitación, of anger. a nuestra ira. When you speak in anger, you speak so many nonsense things. Cuando hablamos y estamos enfadados o iracundos, decimos toda clase de tonterías. Vacha vega, krodha vegam, manasa vegam, jivha vegam. Vacho vegam, manasa vegam, kroda vegam, jiva vegam. Jivha vegam, agitation of the jivha, Jiva vegam, la agitación de la jiva, tongue. de la lengua. Don't you see? For the agitation of the tongue, and so many advertisements. Here is this liquor, here is this. ¿Lo veis? Debido a la agitación de la lengua hay tanta propaganda. Oh, bebe este licor, toma esto, Chicken, here is this, beef. estos pollos, estas cervezas. What for? To satisfy the agitation of the tongue. ¿Para qué? Para satisfacer la agitación de la lengua. Does it mean that without beef, without chicken, without liquor, we cannot live? ¿Significa que sin cerveza, sin pollo, sin alcohol no podemos vivir? Is it a fact? ¿Es así? It is not a fact. No es así. For living, we have got so many nice things. Para vivir tenemos tantísimas cosas. God as Krishna has given Ishavasam idam sadvam. Krishna nos las ha dado. Isavasyam idam sarvam. For human beings,
You can take these grains, these fruits. Para los seres humanos pueden tomar estos cereales, estas frutas, The nice thing, cosas tan sabrosas. milk. The milk is produced hugely. It is not for the cow. It's La leche se produce y no es para las vacas. the man who is producing the milk. It is for human beings. Las vacas producen la leche, pero es para los seres humanos. Tena tastena bundi. That is the allotment. God's allotment is you, Mr. or Miss Cow or Mrs. Cow. Eso es lo que corresponde a cada uno. Lo que corresponde a cada uno lo establece Dios. Él dice, usted, señora vaca, Although you are producing milk, you cannot drink it. usted, aunque produce leche, no puede beberla. It is for the human. Es para los seres humanos. Better. Es mejor. Better animal, not you animal. What you will do by drinking milk? Es mejor que para los animales. ¿Qué vas a hacer tú bebiendo leche? No animal, of course in infant stage every animal living in mother's milk, that is nature. But Ningún animal, por supuesto, en la infancia todos los animales toman la leche de su madre. so far the cow's milk is concerned, Pero en lo que se refiere a la leche de vaca, that is specifically meant for the human being. está específicamente destinada a los seres humanos. So tena tatena bundita. Tena tyaktena bhunjita. What is ordained by Krishna or God, Lo que Krishna o Dios ordena, you take it. tómala. But we have got the agitation of the tongue. Pero tenemos esta agitación de la lengua. Why shall I be satisfied simply taking grains, milk and vegetables and fruit? ¿Por qué voy a sentirme satisfecho tomando simplemente cereales, leche, verduras y fruta? Let me maintain hundreds of slaughterhouses and kill these animals. Mejor voy a mantener cientos de mataderos y mato a los animales, After taking their milk, les quito después de quitarles la leche, although she becomes my mother, aunque aunque es como si fuera mi madre, for my tongue agitation let them be killed. por la agitación de mi lengua les voy a matar. ¿Lo veis? So this is not, you haven't got to hear from such nonsense. Eso no tenéis nada que escuchar de esos necios. But you have to hear from the Dhirana. Tenemos que escuchar de los Dhiranam. Those who have controlled their senses. Tenemos que escuchar de labios de quienes han controlado sus sentidos. That is it. Goswami or Swami. One who has Esa es la posición del Goswami o del Swami, aquel que 6 kinds of control. se controla de 6 formas. Control of the mind, Puede controlar su mente, control of the tongue, controla la lengua, control of anger, controla su ira, control of speaking, controla el habla, control of the genital, controla los genitales and control of the belly. y controla su estómago. The six kinds of agitating agents. Estos son los 6 tipos de agentes de agitación. The mind, the La mente, tongue, la lengua, the belly, el estómago, the genital, los the genitales, speaking. el habla. So one who has control over these 6 things, Aquel que ha controlado estas 6 cosas he is called Dhirana. Dhira. recibe el calificativo de Dhiranam, Dhira, Saeva Dhira. Saeva Dhira. Just like in a Kumar Sambhav, there is a nice poetry Es como el Kumar Sambhav, es una poesía muy hermosa, made by a great poet.
hecha por el gran poeta Kalidas. Kalidas. It is called Kumar Sambhav. Kumara Sambhava se llama. With Kumar Sambhav, we had our prescribed books in our intermediate IA class, Kumar Sambhav. Nosotros tenemos nuestros libros que leemos en las clases, en los cursos intermedios. Kumara Sambhava. Kumar Sambhav, the fact of the Kumar Sambhav is that when Parvati suicided herself, Kumara Sambhava, la historia en Kumara Sambhava es que cuando Parvati se suicidó in the Dukkha Yoga, en el Daksayagya, and Lord Shiva was very angry, he y el señor Shiva estaba muy enfadado left this world. That's a Dukkha Yoga. porque ella había abandonado el mundo, de modo que ese Daksayagya, You might have heard from Bhagavatam. podéis leerlo en el Bhagavatam, So he was engaged in meditation. él estaba ocupado en meditar. And there was fight between the demons and the demigods. They wanted a very nice general. Y había una guerra entre los demonios y los semidioses. Los semidioses querían un buen general. So it was concluded that with the seminar of Lord Shiva, if a son is born, then he will be able to fight this great fight between the demons. Entonces llegaron a la conclusión de que si naciese un hijo del semen del señor Shiva, entonces ese hijo sería el idóneo para combatir en esta guerra contra los demonios. So Lord Shiva was in meditation, El señor Shiva estaba meditando, completely naked. estaba completamente desnudo. So this Parvati was sent Enviaron a Parvati to worship the Shivalinga, para que adorase el Shivalinga, just to agitate him simplemente para agitarle, for sex. para tener relación sexual con él. But he was not agitated. Pero él no se dejó agitar, He was still silent. permaneció silencioso. So at that particular instance is given by Kalidas. Kalidas da este ejemplo en particular. Here is a Dhira. He aquí una persona que es Dhira. Dhira. He is naked. Dhira está desnudo. A young girl is worshipping the genital, touching it. Una muchacha joven está adorando sus genitales, los toca. Still, it's not agitated. Y aún así él no se agita. So that is the example of being Dhira. Ese es el ejemplo de una persona que es Dhira. Dhira means there may be causes for agitation, but Dhira significa que puede haber causa de agitación, one shall not be agitated. pero la persona no se agita. That is called Dhira. Eso se llama Dhira. In spite of presence of the agent of agitating, Pese a la presencia de un agente de agitación, just like there is a very nice food stop, es como si hay una comida muy sabrosa, but still my tongue should not be agitated. pero aún así mi lengua no debe agitarse. There is a very nice girl or boy, Hay una muchacha o un joven muy hermosos, still I shall not be agitated. y aún así no me voy a agitar Sexually. sexualmente. In this way, when you are able to control the six agitating elements, Y de ese modo, cuando puedes controlar los 6 agentes de agitación, then you become Dhira. entonces eres Dhira. 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 Not that here Lord Shiva had no sexual potency, but No es que el señor Shiva es impotente a nivel sexual, he was Dhira. es que era Dhira. That is it. Ese es el ejemplo. It's like Krishna danced with so many girls.
Krishna, por ejemplo, Krishna también danza con tantas muchachas, but there was no sex appetite. pero no sentía apetito sexual. That is called dhira. Eso se llama dhira. So, you have to hear from such persons, dhira. Tenéis que escuchar de labios de esas personas, los que son dhira. Here it is said, iti susuma dhirana. El verso dice, iti susruma dhiranam, Dhirana. dhiranam. Then your knowledge will be perfect. Entonces tu conocimiento será perfecto. If you hear from adhirana, Si escuchas de labios de quienes son adhiranam, those who are not controlled, then it is useless knowledge. De labios de las personas que no son lo suficientemente controladas, entonces ese conocimiento será inútil. But here it is in the Vedic version of Ishopanishad. Pero aquí, en el testimonio védico del Ishopanishad, Iti susuma dhirana, iti susruma dhiranam, je nastat vichataksire. yenakchat vichachakshire. So, that the student has approached the spiritual master and he says that we have heard like this. El estudiante acude al maestro espiritual y le dice, hemos escuchado esto. Now, it may be kindly explained. So, Ahora, por favor, ten la bondad de explicarnos. teacher or the spiritual master is not inventing something. El maestro espiritual no se está inventando las cosas. The same old thing, just like the Bhagavad Gita, the old thing is being explained again. Él explica, es como en la Bhagavad Gita, todo lo que se está diciendo se está explicando de nuevo. By Krishna to Arjuna. Krishna lo explica a Arjuna. So, we have nothing to research. Everything is there. No tenemos nada que investigar, todo está ahí. Simply, we have to hear from a person who is dhira. Simplemente tenemos que escuchar de labios de una persona que es dhira, Who is not agitated by the 6 kinds of agitating agents. que no se deja agitar por los 6 tipos de agentes de agitación. That is the process of Vedic knowledge. Ese es el proceso del conocimiento védico. Tadviddhi pranipatena pariprasnena sevaya upadakshanti jnanina tattvadarshana. So, always remember Así pues, recordad siempre that we have to learn from a person que tenemos que aprender de la persona who is dhira, que es dhira, who has control over these agitating agents. que posee control sobre esos agentes de agitación. Thank you. Muchas gracias.